detrás de esta empresa, que es top 26 en el mundo, me puse a leer a todo el grupo científico, al doctor García Pelayo, al doctor Emil Goodman, la historia de Bornoz y toda esta gente importante en la historia de Inmunocal, y dije, esto parece serio. Entonces llamé a Adriana y le conté, oye, me está yendo muy bien, me mejoré mi salud, ya empiezan uno a creer que esto funciona. No fue efecto placebo, no fue milagro de la Virgen, los rezos de la Madre, nada de estas cosas. Y me dio un buscador que se llama PubMed, que en medicina sabemos que es serio. Y bueno, puse la palabra glutatión y aparecieron 170.000 artículos desde el año 40 años atrás. Pero desde el 2000 los italianos empezaron a publicar el uso de la cisteína en shock séptico, que es una de mis especialidades. Y entonces empecé a mirar que había demasiada bibliografía y que el ignorante era yo. O sea, yo era el que no sabía de esto. Y lo que le pasa a muchos médicos de hoy en día es que se cierran y dicen esto no sirve porque por cualquier bobada, no hay ninguna justificación. Y entonces lo empecé a usar en cuidados intensivos. Imagínate usar esto en cuidados críticos, que es donde están los enfermos más graves. La gente que se está muriendo va a cuidados intensivos. Y entonces lo usamos con un italiano que estaba en Cúcuta, que tenía SIDA, con una neumonía devastadora, y su padre trabaja en Padua y es un gran médico en trasplantes de órganos sólidos. Este doctor Hipóliti vino a Cúcuta y me dijo, si usted me lo recomienda es porque es bueno. O sea, yo no recomiendo nada que no sirva. Placebo no lo uso. Y este señor empezó a recuperarse magníficamente de su SIDA. Simone hoy tiene SIDA, toma antirretrovirales, tiene infectólogos, pero el tipo recuperó su calidad de vida. O sea, recuperó masa muscular, actividad, se activó, empezó a comer mejor, a nutrirse mejor, a dejar de perder peso. Y hoy en día Simone en Italia está esperando que Inmunocal abra Italia, que no ha abierto Italia. Y así como Simone, han pasado más de 100 pacientes que lo usan, lo hemos visto cómo se mejora la gente y es impresionante la mejoría. Lo que vemos fue lo que dijo Gustavo Bornoz cuando lo dio a los ratones y observó que los ratones que tomaban cisteína vivían más, un 25% más que los ratones que no lo vivían. Ya hoy empieza la historia. O sea, ahí empieza a decir que esto es bueno. Entonces, eso ha sido como el resumen de lo que me ha pasado con el uso de cisteína en cuidados intensivos, y lo estoy usando ahora en la pandemia. Llevo 7 meses encerrado, viendo muchos enfermos graves al borde de la muerte, y lo vamos a publicar en Europa en un Journal of Critical Care en inglés de lo que hicimos en la Clínica Norte con mis enfermos de COVID, que esto tiene que ser publicado. No lo dudo. Me ganaste la pregunta y ya entraste al tema para cerrar esta parte importantísima, lo que estás viviendo en este momento de pandemia COVID-19, al complementar nuestro donador de cisteína, este precursor de glutatión canadiense. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué has visto? Porque tienes evidencias tanto en prevención, en gente sana, como en correctiva, en la persona que ya tiene el diagnóstico, o gente que está en el hospital o aún en UCI. Se lo voy a resumir, profesor, y aquí a los amigos de este chat y al resto de personas que están acá. Tengo 2 grupos de enfermos. Unos grupos de enfermos ambulatorios que están en casa, que son como unas 40 y pico familias, que creen en nosotros y nos llaman, ¿qué hacemos? Pues yo les digo lo que hay que hacer más Inmunocal, que es un coadyuvante positivo. Y es lo que yo siempre le digo a las personas. Tienes un tema de salud, necesitas un médico, es lo primero. Y necesitas un muy buen médico. Y aparte de eso, necesitas muy buenas medicinas de alto nivel, ojalá originales, y con eso la gente no se mejora. Entonces, ahí entra Inmunocal como un coadyuvante positivo que impacta en la calidad de vida de la mayoría de las enfermedades agudas y crónicas. Uno no puede decir, mira, tienes una neumonía, no vayas al médico, no te tomes los antibióticos, toma Inmunocal que te va a curar. Esto sería fatal para la empresa. Y yo creo que Inmunotech lo pregona, que esto no cura estas enfermedades. Es un coadyuvante que impacta positivamente. Eso sí, no hay la menor duda. Y estas 45 familias, profesor García y todos los compañeros acá del chat, están tomando Inmunocal. Y ninguno ha ido a cuidados intensivos. O sea, es impresionante. Ninguno ha entrado a cuidados intensivos. De mis 70 enfermos ventilados en cuidados intensivos, ninguno estaba tomando Inmunocal. Ninguno. Yo logré bajar la mortalidad en cuidados intensivos
a un 30%, o sea que de cada 10 pacientes que me entran, 3 mueren y 7 sobreviven. En la mayoría de las clínicas mueren 8 y sobreviven 2. Hemos bajado la mortalidad al 30% o menos a esta semana. Y no solamente hemos bajado la mortalidad, sino que hemos bajado el tiempo de estancia en ventilación mecánica. O sea, hemos bajado la lesión inflamatoria. Y de esto ya tenemos 6 artículos muy serios. Uno de un doctor, Alasek Polonikov, de Kursk, que es el jefe de biología molecular de una ciudad de talla nuclear en Kursk. Y este señor ha publicado un artículo en Critical Care Medicine en marzo, en febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, en agosto de este año, explicando por qué el aumentar el glutatión intracelular previene la lesión inflamatoria que llama a la gente tormentas citoquinas, que esto tiene 50 años, y evita la enfermedad y baja la mortalidad. Y eso es lo que estamos haciendo. A nuestros enfermos que están en coma profundo, les damos la cisteína 2 sobres cada 8 horas por la sonda. Cuando se me despiertan, es impresionante la despertada. He visto unas mejorías que yo digo, no la creo. O sea, si yo no supiera esto, digo, ¿esto qué es? Y eso está publicado en Nueva York, como pacientes que entran con una disnea muy severa, o sea, entran ahogados que no pueden respirar, porque el virus hace necrosis de todo el parénquima pulmonar. Los pacientes entran con una disnea, ahogados, morados, toman la cisteína y al día siguiente están sin disnea. Yo tengo placas tomográficas con cortes coronales donde hay una gran inflamación y al día siguiente me muestra la placa y no tiene nada. No tiene nada. O sea, yo digo, pues ¿esto qué es? No, si no lo viera yo, no se lo creo a nadie. Y lo vamos a publicar. Esto lo vamos a publicar con un case report de unos 60 pacientes más o menos. Y entonces yo le intento decir a los amigos intensivistas, la salud pública del mundo se equivocó. Todo el mundo era comprar ventiladores chinos además. Dios mío, es que no lo puedo creer. No funcionaban. Ventiladores chinos re mal, o sea, la gente empezó a comprar tapabocas, los españoles pagaron, no hablemos de política porque nos salimos, a mí me encanta la política además. Los españoles le compraron a China millones de toneladas de elementos de bioseguridad para los médicos y todos los médicos se enfermaron. 70.000 médicos, enfermeras, terapeutas españolas infectadas en el trabajo, ¿sí? Por usar elementos hechos de China. Bueno, nada que ver. Pero lo que quiero decirles es que en vez de la salud pública mundial, dejar de construir más camas de cuidados intensivos, dejar de comprar ventiladores, no hay ningún medicamento para el COVID, no existe ningún medicamento. Yo acabo de revisar, lo último es hacer prompt position, poner a los pacientes boca abajo. Esto tiene 30 años de Gatignone, un italiano, y no hay más. La última es células madre. Esto es lo último para COVID, células madre. Nada sirve. Pero yo diría, en vez de haber hecho tanta gasto de infraestructura, que la OMS y la salud pública de todos los estados le dieran a cada familia 2 sobrecitos de Inmunocal al día, por 20, 30 días. Esto era costo-beneficio más prudente, más médico, que gastar en infraestructura. Y bueno, va la última cuña política. Estar enfermo en Latinoamérica no es lo mismo que estar enfermo en España, por ejemplo. Sin contar la actual política española. Europa invierte el 7.8% del Producto Interno Bruto, el 7.8% del Producto Interno Bruto en salud pública y se roba el 1%. Latinoamérica invierte el 1.8% Venezuela, 3.2% acá y se roba el 90%. Entonces, tenemos un gran desbalance en la salud pública con el mismo COVID que ha matado 1.080.000 personas. O sea, es un virus letal. 1.080.000 personas al día de hoy, ahora. John Hopkins acaba de publicar eso. Entonces, era más costo-beneficio mejorar la salud inmune de cada ser humano dándole 2 sobrecitos al día. Y esto era las cuentas de cuidados intensivos de los pacientes de COVID en mi clínica privada que usa medicamentos originales. Eso tiene un costo importante en la salud, porque son medicamentos buenos, no hechos en China, hechos por Pfizer, Roche, bueno, todas estas empresas, las cuentas son de 120 millones de pesos por mes, por paciente. ¿Esos son cuántos dólares? $40.000 mensuales. Pero si no mejora el enfermo, va a ECMO, y entrar a ECMO vale 500 millones de pesos colombianos, o sea, más o menos algo así como $200.000
mes. Entonces imagínate los costos, sin contar el costo de sufrimiento. El Lancet Psychiatric, los ingleses acaban de publicar un artículo de 40% de los pacientes de COVID grave no quedan bien, quedan con daño neurológico, encefalitis, polineuromiopatía, daños cognitivos. La gente no se está imaginando cómo queda la gente que sobrevive. Mis pacientes de Inmunocal, de COVID, todos están en casa recuperados casi sin ninguna lesión. A la segunda o tercera semana. Yo pienso que esto merecería que gente como usted, Ricardo, gente como Jimmy Goodman, se fueran a la OMS y expusieran esto, porque este es un tema de salud pública que impacta exageradamente. Es cuestión de tiempo, porque cada día aumentan más y más los artículos y las evidencias de la importancia de elevar los niveles de glutatión. Y tenemos el mejor precursor de glutatión natural, sin efectos secundarios, con todas las evidencias, todas las pruebas. Es cuestión de tiempo. Claro que urge, vemos la necesidad de la superurgencia, y por eso pues estamos activos compartiendo esto por todos lados. Y doctor, la última pregunta, porque el tiempo se nos terminó, y